El siguiente programa es ajeno a BA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de BA Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 12 de julio del año 2018. Doctor, gracias por estar aquí. Buenos días, Karina, es un gusto. Pese a su enfermedad y sus defensas un poquito bajas, se lo agradecemos. Sé que la audiencia también se lo agradece. Muy bien. El primer tema que usted nos trae a la mesa, doctor, es el tema de la famosa conferencia de prensa entre la actual fiscal general y el señor Edgar Gutiérrez. Yo quisiera, si usted me lo permite, poder poner un audio que estuvo circulando en redes sociales por una supuesta señorita que trabajaba en un club nocturno para hombres y hace graves señalamientos en contra de Edgar Gutiérrez. Con esto iniciamos. Muy Hola Guatemala, mi nombre es Elena Giraldo, soy colombiana, fui trabajadora sexual en Guatemala durante más o menos unos 4 años, para mantener obviamente a mi familia, después de que a mi papá y a mis tíos los asesinaron la FARC. Trabajé en este lugar llamado Le Club. Me empleó un hombre al que solo le decíamos el Lobo. La verdad me da mucha rabia ver cómo este hombre, Edgar Gutiérrez, nunca supe su nombre hasta ahora, la verdad, pero lo reconozco porque era importante y los gerentes del lugar nos obligaban a atenderlo muy bien. Lo reconozco porque la verdad este tipo abusó de mí porque no quise ceder a sus deseos sucios de quererse orinar encima mío. Entonces lo molestó, me ultrajó y en fin fue una experiencia terrible. Lo vi en internet, la verdad, acusando al presidente y me causó mucho enojo, mucha rabia, vergüenza ver cómo este tipo puede acusar a alguien sabiendo la clase de hombre que es, lo sucio y ruin además. La verdad, pues obviamente quiero que la gente sepa y no se dejen engañar y sepan qué tipo de persona es. Les vuelvo a repetir, mi nombre es Elena Giraldo y ojalá puedan escuchar y les pueda llegar a muchos este mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, pues ya estamos de regreso. Es increíble, pero ojalá y este audio fuese no cierto. Ojalá y este audio no fuese cierto. De ser cierto este audio, qué pena que se trate de esa manera a las mujeres, pese a que puedan dar algún servicio de una profesión antiquísima en el mundo entero. Y más triste sería aún que esto fuese cierto, porque Edgar Gutiérrez es un personaje en Guatemala polémico, que se jacta de tener una investidura de la CIA y lo propaga por Guatemala entera, pero
más doloroso aún, con el respeto que me merece su señora esposa, que es una dama muy culta, es porque ¿quién es él para juzgar? Yo creo que se ve muy feo entre hombres. Si se ve feo entre mujeres, yo le dejo la duda al amigo televidente lo horrible que se ve que un hombre pueda estar hablando de otro hombre, de una posible infidelidad, cuando hay una supuesta prostituta que dice que lo reconoce. Con esto abrimos. Bienvenido, doctor. Gracias, mire. A partir de que este tema cobró actualidad, también apareció a continuación de esa grabación, de ese audio, un tuit de una persona que le recuerda el día que lo expulsaron de una casa de citas por estar abusando en contra de las señoritas que ahí trabajaban. Mire, esta perversión sexual, que se le llama lluvia de oro por el color ambarino de la orina que echa sobre las señoritas, nos está diciendo mucho de la personalidad de quien se ve involucrado en estos actos. Hay todo un perfil psicológico especial para esta clase de personas, pero independientemente de las perversiones sexuales que pudiera o no tener el señor Gutiérrez, lo grave es que con esa misma mentalidad de centro de prostitución denunció falsamente que alrededor de unas 10 señoritas habían sido violadas por el presidente de la República. Como lo señalamos en el programa de la semana pasada, Edgar Gutiérrez es un señor que no tiene ninguna credibilidad. Lo señalamos concretamente, analizamos por qué. Y efectivamente quedó demostrado con su asistencia al Ministerio Público que se trataba de una patraña conspirativa para hacerle daño a la institución presidencial y lograr avanzar con su agenda de defenestración del presidente, que tiene él como uno de los que dirige la izquierda en este país. Tenemos por ahí las declaraciones que dio la fiscal general después de la entrevista, que por cierto, no hay ninguna razón para la que la fiscal general le haya dado una entrevista especial a este señor, por cuanto que lo que él tenía que haber hecho es ir a una fiscalía y presentar ahí la denuncia, pero como no tenía pruebas, lo que pidió fue hacer un show mediático. Y dice la fiscal ahí a la izquierda en esa, dice: fiscal Consuelo Porras dice que el ex canciller, esto es de Emisoras Unidas, el ex canciller Edgar Gutiérrez no presentó nombre ni medio alguno en la denuncia por los supuestos abusos sexuales cometidos por el presidente Jimmy Morales. Y en el segundo dice: ex canciller Edgar Gutiérrez afirma que lo que presentó ante la fiscal Consuelo Porras fue una denuncia y dice que no presentó audios ni videos que no tiene en su poder. Entonces, si no tiene en su poder ningún audio ni ningún video, no pudo indicar el nombre de ninguna persona, no pudo aportar ningún medio de convicción, eso está ratificando lo que dijimos en este programa, en el sentido de que era una farsa, una simple farsa conspirativa. Lo bueno de este acontecimiento es que salieron a luz otras informaciones acerca del ex canciller Gutiérrez. Por ejemplo, que su esposa tenía un contrato con el Estado para prestar una asesoría que nunca prestó, con ingresos de 15,000 quetzales mensuales, que él mismo tenía el cargo de embajador especial en la OEA, del que nunca se supo que hiciera algo a ese respecto, lo cual nos dice que él ha seguido viviendo del Estado, y desafortunadamente en diferentes regímenes se le ha dado trabajo para protegerse de las columnas que él escribe en el periódico,
particularmente la influencia que tiene en El Peladero, en donde se sabe que él es uno de los que publican todas esas difamaciones. Entonces, tuvo la utilidad de que permitió al pueblo de Guatemala conocer quién es Edgar Gutiérrez. Señalamos dos cosas la semana pasada. Primero, que fue expulsado de la Universidad de San Carlos porque nunca pudo acreditar su papel, su calidad de profesional, y estuvo devengando un sueldo apropiándose indebidamente. Y también sabemos cómo él es el artífice de la CICIG, originalmente CICIAC, y la sigue sosteniendo con todas esta clase de triquiñuelas que viene haciendo en Guatemala y también a nivel internacional, a donde se llevó los otros ex cancilleres de Guatemala a hacer lobby a favor de la CICIG en Estados Unidos, sin ningún éxito, por cierto. Pero aquí lo publican como que fuera una cosa extraordinaria. Entonces, el ex canciller pudo haber tipificado 2 delitos con su conducta y hay que deducirle responsabilidades. Cayó en posibles delitos. Sí, pudo haber cometido el delito de acusación y denuncia falsa, contenido en el artículo 453 del Código Penal. Este delito dice: quien imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Aquí se le acusó de violación y acoso sexual, es un delito perseguible de oficio. Si esta imputación se hiciera ante funcionario administrativo o judicial, en este caso fue ante la fiscal, que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, es obvio que la fiscal debiera proceder, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. ¿Conmutables o inconmutables? No dice. No tenemos aquí la disposición. Claro, este es un delito que solo puede perseguirse cuando se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia al dictarse la sentencia. Pero el artículo 454 también tiene la tipificación del delito de simulación. Código Penal. Código Penal, el 454. Dice: quien falsamente afirme ante funcionario administrativo judicial que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o simulare la existencia de pruebas materiales, que es el caso, con el fin de inducir a la instrucción de un proceso, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. De tal manera, pues, que el ex canciller ha tipificado con su conducta alguna de estas 2 figuras del Código Penal, y yo esperaría que sea procesado por esas. Si como la misma fiscal general... ¿Y sedición? ¿Andaría que para hacer una podría ser. Mire, evidentemente hay otras figuras delictivas que podrían darse. Probablemente haya un concurso ideal de delitos. Hay que buscar cuál es el delito que tiene la pena más grave y aumentársela en una tercera parte a la hora de una condena. Pero es una gran lección para Gutiérrez y para cualquiera que crea que puede estar inventando delitos con el objeto de debilitar la institución presidencial y cualquier otra institución del Estado para esos efectos. Yo creo que la utilidad que ha tenido la denuncia falsa presentada por Gutiérrez es que le ha permitido al pueblo de Guatemala conocerlo mejor, saber de quién se trata, lo cual es muy útil porque él se ha dado el lujo de aparecer como una persona que no es, porque la persona que es está siendo demostrada con estos hechos, estos actos y todas estas publicaciones que han estado saliendo acerca de cómo se ha aprovechado él del Estado y cómo pretende seguirse aprovechando. Sí, yo tengo mi particular punto de vista y yo de verdad critiqué aquí la libertad de acción que tiene la señora fiscal, como ella lo considere, pero ella abrió las puertas para que cualquiera exija, cualquier persona que sienta que ha sido agredida, de ahora en adelante va a poder ir
y exigir una conferencia de prensa al lado de la señora fiscal, y va a poder tener cualquier persona 30 o 40 minutos de fama con todos los medios de comunicación enfrente y todo un país al tanto. Así que yo creo que no fue acertada la decisión de la señora fiscal, y creo que ella trató de ser políticamente correcta, pero en esa políticamente correcta, con el respeto que la doctora me merece a mí como dama, como ejemplo mujer, abrió las puertas para muchas cosas. Y hay que cerrar esas puertas porque no es así. Y allí todo mundo vamos a presentar una denuncia a Gerona, al 8º nivel, al primer nivel, en la zona 1, a Gerona. Entonces, ¿qué cuello tiene este señor? Que ni siquiera poner las fotos donde estuvieron todos los presentes en el despacho de la señora fiscal o en la sala de sesiones, o no sé yo dónde es, porque no conozco. Pero hay que tener cuidado con esto, porque él no aportó nada. Él se hizo, él usurpó calidades, porque ni siquiera llevaba un mandato con representación por parte de las supuestas agraviadas, que dijera, miren, aquí está el mandato que tengo para representar a estas señoritas, señoras, y más que señoritas, porque no son niñas, no son menores de edad y no son niñas, yo diría que son señoras, tal vez si es que existen, o solo existen en las mentes de los conspiradores. Pero esa es realmente la reunión que se dio. La parte buena que se hizo la señora fiscal es que no estuvo sola, sino que tuvo testigos como fiscales, otros fiscales que la acompañaron, que me imagino que tienen que ser por fuerza y ley abogados y notarios y que tienen fe pública, pero también estuvo la prensa del Ministerio Público en esa precisa reunión. Así que en medio de algo que sorprendió a la señora fiscal y que no se puede volver a dejar chantajear, porque ella está ahí para hacer el cambio. Ella no es una continuidad de Tel Maldana. Tel Maldana, señores, les quiero contar que está con un pie en la cárcel. Pese a que unos van a ir a celebrar al Hotel Hyatt en San Salvador una reunión con ella en donde están llamando a líderes sociales guatemaltecos y a empresarios notables entre comillas, y la reunión magnífica será en el Hotel Hyatt en San Salvador. Si no es que tanto que se ha denunciado aquí en Vea Canal, ya le cambiaron el lugar. De esto nos enteraremos. Pero hay gente de la administración actual y anterior que están con un pie en la cárcel. No porque yo sea un mago de Oz, no. Es porque los Estados Unidos sí persiguen delitos que en Guatemala no se persiguen. Mire, efectivamente, la doctora Porres cometió un grave error al haber recibido a Edgar Gutiérrez. Se dejó presionar. Sí, obviamente. Y esas presiones evidentemente vienen de la CICIG, del mismo Gutiérrez, que desafortunadamente muchos creen que tiene autoridad y poder, porque como correspondería sería que él hubiera ido con la Fiscalía de delitos contra los delitos sexuales y ahí hubiera puesto su denuncia. Pero independientemente de que la fiscal se dejó presionar, cometió un error. Yo reitero que fue útil que llegara y que se diera de esta forma. La utilidad no viene de la corrección ni de la legalidad del acto, sino viene del hecho de que la misma fiscal se dio cuenta que no habían pruebas, que no habían personas ofendidas. Mire, este tipo de construcciones imaginarias de delitos sexuales, que es muy común, es una proyección de la persona que las hace. Una persona que vive en prostíbulos, que tiene degeneraciones sexuales, es lógico que tienda a pensar que todos los demás son iguales que él. Entonces, le está atribuyendo al presidente situaciones que probablemente son puramente personales de él, mediante ese mecanismo psicológico que se denomina proyección, que es querer ver en otros lo peor de uno mismo. De tal manera pues que, aunque hay muchas explicaciones de este fenómeno desde el punto de vista estrictamente legal, Gutiérrez cometió un delito. Ese delito lo cometió con propósitos conspirativos,
razón por la cual el delito de sedición también habría que investigarlo. Y esto nos dice mucho de todo ese otro tipo de acusaciones que se han venido fundando en hechos inexistentes para debilitar las instituciones del Estado. Y desafortunadamente, por la cooptación que ha habido de los órganos de investigación del Ministerio Público por medio de la CICIG, hasta hoy no se había logrado establecer la responsabilidad de estas personas. Pero hay otro tema relacionado siempre con el Ministerio Público que quisiera que abordáramos, y es el famoso descubrimiento de que la fiscal Telma Aldana se autorrecetó toda una serie de prebendas, de privilegios, al haberse adjudicado por tiempo indefinido y para su exsecretaria Mayra Vélez por 5 años, toda una serie de mecanismos de protección, desde camionetas blindadas, carros no blindados, personal de seguridad, viáticos, comida, como la misma fiscal lo declaró. Casas, carros, premios, puntos. Creo que tenemos por ahí la grabación de lo que dijo la fiscal a ese respecto. Si pudiéramos ponerla cuando le hicieron no se le ha quitado ningún carro, dice la fiscal. La pregunta en la... Audio. Hay un video en donde ella da esas declaraciones acerca de cuáles son las prestaciones de que sigue gozando la fiscal general. Este es el acuerdo en el cual la fiscal general se autorrecetó esas preventas, esas prestaciones, modificando el artículo 1 de un acuerdo que había dictado un exfiscal general en el año 2002, el licenciado González. Y dice el artículo 1 modificado, en ese acuerdo dice: el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público y secretario general deben gozar de protección una vez hayan cesado en el ejercicio del cargo. Es decir, prolongan los beneficios del cargo para después de que se ha dejado... Les gustó vivir como reyes. Efectivamente, y dice: la protección se proporcionará para el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público por tiempo indefinido, y el secretario general por el plazo de 5 años a partir del día que cesen el desempeño de sus funciones. Mire, esto es manifiestamente ilegal, viola el principio de legalidad contenido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, y ningún funcionario se puede realmente otorgar a sí mismo ese tipo de prestaciones millonarias, porque son prestaciones millonarias, no son 2 centavos. El artículo 154, que se refiere a la función pública y la sujeción a la ley, dice: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Bueno, esa es la parte que corresponde. No hay ninguna ley que le otorgue a los funcionarios públicos ningún privilegio después del momento en que cesaron en el cargo, en que dejaron de ejercerlo. Solo para el presidente y vicepresidente. No hay ley tampoco en ese sentido, sino que han sido acuerdos gubernativos. Han sido acuerdos gubernativos, y desafortunadamente hay otros, como el ministro de Gobernación, que también anda disfrutando seguridad, y según se denunció en las redes, también el jefe de la SAT, andan con carros blindados y con policías y guardaespaldas sin ser funcionarios de Estado. Ahora, ese tipo de conducta, es decir, el fiscal general no puede emitir un acuerdo diciendo: mire, a partir de hoy yo me voy a dar estos y estos privilegios. Es decir, eso es, por sentido común, es manifiestamente ilegal, pero el Código Penal tipifica varios delitos con esa conducta y los vamos a analizar. ¿Ellos podrían en algún momento devolver todo ese dinero? Sí, están obligados. Hay un artículo específico que así lo dice. Mire, el primer delito que pudieron haber cometido es un abuso de autoridad, evidentemente, ¿verdad?
porque se está excediendo de las facultades que la ley y la Constitución le confieren. Sería inaudito que un funcionario pudiera recetarse todas las prebendas que quiera, simplemente porque estando en el cargo tiene facultades. Porque sí. El artículo 418 del Código Penal, que se refiere al abuso de autoridad, dice: comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de sus funciones, en este caso es un abuso porque no hay ninguna ley que lo autorice, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública. Ese es un acto en perjuicio de la administración pública y arbitrario, ilegal. No hay ninguna ley, ni la Constitución, ni una ley ordinaria que le dé facultades para otorgarse privilegios, para otorgarse prebendas cuando ya no está en ejercicio del cargo, pero ni aún en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Dice, sean o de terceras personas particulares, funcionarios, empleados públicos, que no se hallare específicamente previsto en las disposiciones de este código. Aquí, ese acto arbitrario contra la administración pública de otorgarse las prebendas puede tipificar este delito, pero no solo este delito, hay otros delitos. Y por oficio, la señora Consuelo Porras debe de derogar esos acuerdos o ella se puede volver cómplice. Encubridora, mire, definitivamente. O sea, deben de ser derogados inmediatamente. La actual fiscal tiene exactamente la misma autoridad que la fiscal anterior. La declaración que ella hizo en el sentido que se le han respetado esas prestaciones por ese acuerdo no tiene ningún fundamento legal, porque son alrededor de 800,000 quetzales al mes lo que se les da. Imagínense ustedes, el pueblo plebeyo tiene que tributar para pagarle, en lugar de que haya mayor cobertura en el interior del país y fortalecer el MP. Veamos por qué la actual fiscal general, la doctora Porras, no solo puede, sino que debe dejar sin efecto ese acuerdo. ¿Está obligado? Sí, el artículo 251 de la Constitución, que se refiere al Ministerio Público, dice lo siguiente: el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Esta disposición constitucional obliga a la doctora Porras a dejar sin efecto ese acuerdo, porque es un acuerdo que no tiene fundamento constitucional, no tiene fundamento legal y puede tipificar diversos delitos que son los que estamos analizando. También podría tipificar el delito de peculado por uso. Este es el artículo 445 bis del Código Penal y dice: comete delito de peculado por uso el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecido en la administración pública. Aquí ya no hay servicio de administración pública porque ya terminó el ejercicio del cargo. Utilice o permita que otro utilice, en este caso la Secretaría General, en provecho propio o de tercero, vehículos. Utilice vehículos cuando ya no está en el cargo, ¿verdad? Es lo mismo que le pasa a FOPA. Exactamente. Maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se haya bajo su guardia, custodia o administración, pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público. La seguridad que prestan los policías son servicios destinados al cargo público, es decir, mientras se desempeña el cargo, no cuando ya no se desempeña el cargo, cuando ya no se está en él, ¿verdad? Pero hay otros delitos, podría también haber enriquecimiento ilícito. Ese delito está contenido en el artículo 448 bis del Código Penal y dice: enriquecimiento ilícito. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario,
empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas o obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener. Pero ellas van a decir en su defensa que ellas se autorrecetaron, volver a poner el acuerdito, el famoso acuerdito, que solamente lleva la firma de la ex fiscal Telma Aldana y de la ex secretaria general del MP, Mayra Vélez. Ellas dos hicieron su complot. Vaya que no involucraron a más gente. Miren, sí, únicamente 2 firmitas. Sí. O sea que ellas dos deben de ser inmediatamente procesadas. Y es obligación de Consuelo Porras. Uno, de acuerdo a su explicación, así es, como conocedor del derecho. Así es. Constitucionalista. Así es. Doctorado. Así es. Ok, o sea, usted sabe lo que está hablando. Así es. Tiene que dejar sin efecto el tema y las debe de perseguir porque pudieron penalmente haber cometido, deben de ser sindicadas. Así es. De por lo menos 4 delitos. E investigadas. Pero, tan linda la Telmita, se estaba quejando que le quitaron unas blindadas que a ella sí le gustaban, porque las mandaron a servicio y le dejaron unas chatarras, ¿verdad? Dice ella. Y esos carros ella no quiere. Bueno, esa es una confesión del delito. Ahí va. Es una confesión del delito. Ahí va la noticia de prensa libre. Ahí va yo. Mire. Ella se está quejando que le quitaron sus carros. Sí, mire, estos medios de falsas noticias ya empezaron a tratar de convertirla en víctima, de victimizarla. Porque pobrecita, mientras le daban mantenimiento a una blindada de lujo, le dejaron una que no era de lujo. Mire, y todas estas cosas no se sabían antes porque ella las ocultaba. Ahora que hay un poquito de más información, se está viendo cómo es posible que una persona que pretende ser candidata a la presidencia de la República haga campaña anticipada en vehículos del Estado. No solo eso, sino que esté depredando el patrimonio del Estado con este tipo de situaciones ilegales, recetándose a sí misma prestaciones y dádivas que no le corresponden. No hay ninguna ley que le autorice para, después de haber dejado el cargo a ningún funcionario, seguirse aprovechando del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Entonces, mire, es increíble la corrupción en que han incurrido personajes como Telma Aldana, como Mayra Vélez, como Edgar Gutiérrez, con la excusa de combatir la corrupción. Como lo hemos dicho aquí, resulta que es un gran negocio decir que se lucha contra la corrupción y entonces de esa manera pretenden justificar y ocultar actos de una peor corrupción todavía. Burros hablando de orejas. Efectivamente. Entonces, o cebras hablando de líneas. Ahora, ojalá que esto no sea como ha sido hasta hoy, que los funcionarios públicos cometen delitos, los siguen cometiendo después de dejar el cargo, los han cometido durante el ejercicio del cargo, los siguen cometiendo después de dejar el cargo y no pasa nada. Si existiese aún cosa que derogó Telma Aldana y Mayra Vélez, porque esto tiene nombre y apellido, el consejo del MP, esto no hubiera pasado, porque justo miraba cosas administrativas. En esa modificación a la ley del Ministerio Público, no solo suprimió el consejo para poder hacer lo que le da la gana, sino que además se blindó reduciendo las causas de remoción únicamente a la sentencia firme ejecutoriada por la comisión de un delito culposo. Se arrogó además el nombramiento de los fiscales especiales o independientes que deben investigar delitos cuando los cometen los miembros del Ministerio Público. ¿Y antes quién los ponía? De tal manera que el Congreso de la República se dejó engañar, eso fue en febrero del año antepasado. Cuando estaba Taracena de presidente. Efectivamente. Y ellos deben, es decir, el Congreso de la República debe enmendar estos errores. Urgentemente. Urgentemente. Eso sí es de urgencia nacional. Así es. Eso sí es de urgencia nacional. Aló Congreso. Entonces el tuit puede ser: aló Congreso, urge.
urge establecer que las causas de remoción de la fiscal no son únicamente por comisión de delito doloso, sino también por mala conducta, por incapacidad. Malversaciones, Sí, enriquecimiento ilícito. efectivamente. Toda esa serie de hechos por los cuales se puede remover a un funcionario público en general, si no tiene ningún privilegio por eso. Urge también que los fiscales independientes los nombren los jueces que conocen del proceso que se deben judicializar, para que el juez nombre un fiscal especial independiente que investigue a los funcionarios del Ministerio Público cuando son sindicados de la comisión de un delito, lo cual ocurre a diario. Y hay cantidades de denuncias contra los fiscales del Ministerio Público por diferentes delitos. Y también debe establecerse un medio de control de las funciones del fiscal general. Ahorita ha llegado a actuar de una manera tan arbitraria como el hecho de recetarse en un acuerdo del Ministerio Público, recetarse para sí misma y para su secretario millonarias sumas de dinero para después de haber terminado en el ejercicio del cargo. Eso es inaudito, eso no ocurre en ningún país del mundo. Es lo mismo que el hueveo, es lo mismo que el robo. Así es. Disfrazado de derecho. Enriquecimiento ilícito, hay todos los delitos, abuso de autoridad, todo lo que hemos nosotros analizado ya en este programa. Pero mire, parece que vamos en un camino en que todo esto tiene que resolverse. Yo tengo una pregunta. Si Consuelo Porras, si la doctora Consuelo Porras, actual funcionaria pública, hace caso omiso a su particular punto de vista fundamentado en derecho, ¿puede ser procesada el día de mañana? Sí, por supuesto, por supuesto. Mire, la función principal del fiscal general es el estricto cumplimiento de la ley. Los funcionarios, de acuerdo con el principio de legalidad, solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza expresamente. No hay ninguna ley que les autorice expresamente recetarse ese tipo de beneficios. Todo lo que no les está autorizado expresamente les está tácitamente prohibido. En eso consiste el principio de legalidad que está contenido en el artículo 154 constitucional, al que le dimos lectura en una interpretación estricta. O sea, la tiene difícil. Pues no es difícil, porque en cualquier momento, a partir de hoy, de ayer o desde que asumió el cargo y se dio cuenta de esto, en vez de decir que le respeta las prestaciones que se auto-otorgó, lo que debe hacer, miren, esto es ilegal, esto puede constituir un delito, yo inmediatamente dejo sin efecto este acuerdo, lo declaro nulo, pues. Pero ¿cómo es eso que la fiscal general viene a decirle que ella le respeta los beneficios que se otorgó para sí misma y para su secretaria en un acuerdo que no tiene fuerza de ley? Porque la ley solo la puede emitir el Congreso de la República. Eso no es ley. Y la Contraloría General de Cuentas, bien, gracias. Esas son las cosas que la Contraloría General de Cuentas La Contraloría General de Cuentas, ¿tú vas a poner algún audio, Control? Ponelo y a continuación le quiero sacar un tema al doctor. Mire, ese tipo de acuerdos no son ley, son ilegales. Los funcionarios no están autorizados para recetarse prebendas por ninguna ley. Escuchemos. Y la tercera pregunta es respecto a un vehículo blindado que se le habría retirado a la fiscal del Maldana. ¿Qué nos puede decir de esto, señora fiscal? Muy bien, para la segunda pregunta, en cuanto a que se le retiró una camioneta blindada a la exfiscal general, en ningún momento, es decir, que ella tiene tanto las 3 camionetas blindadas, más 2 camionetas convencionales, más el equipo fuerte de seguridad, más gasolina, más viáticos, más
todo lo que explica y regula el acuerdo 80-2017 que se dejó firmado y que actualmente se está respetando. Dice ella que actualmente se está respetando una ilegalidad, por Dios santo. Con todo el respeto que nos merece la nueva fiscal, ella está ahí totalmente avalando una ilegalidad. Ella debe tomar inmediatamente una decisión en relación a si deroga o no ese acuerdo, y si no lo deroga, está encubriendo un delito. Fíjese que le quiero decir que, como todos sabemos, está por concluirse todo un proceso para la escogencia del nuevo Contralor General de la Nación. El cambio es en este año, ¿verdad? Oiga lo que llegó a mis oídos, que estamos en esa investigación. Fuente interna de la Contraloría, eso quiere decir burócratas de allí, de la zona 13. Están por despedir 400 empleados aproximadamente de la Contraloría General de Cuentas. Se presume por parte de los propios empleados que no lo denunciaron, que pueden ser plazas fantasmas, que antes de que él deje el cargo, las tiene que cortar. ¿Usted se da cuenta de eso? Aproximadamente 400 plazas que los propios empleados no le ven pies y cabeza y que están así como dudosos de por qué justo ahorita despedir 400 empleados. Pues mire, estas son las cosas que debe investigar el Ministerio Público. Estas son las verdaderas cosas que debe investigar el Ministerio Público. Se ha señalado al Contralor General de Cuentas de ser una de las personas cooptadas por la CICIG, y se ha podido comprobar a través de las actividades que ha desarrollado. El acoso que ha tenido contra la Presidencia de la República y contra ciertos ministros hace evidente que él está cooptado también. No investiga lo que debe investigar, como estos casos, como el caso de estas camionetas blindadas de la señora Tel Maldana. Y el Estado pagándole el servicio a esos carros, imagínense usted. Si uno que sí usa blindado sabe lo caro que es. No, mire, y los carros blindados se desgastan tremendamente porque por su peso, los frenos y todas los demás... Las piezas se desgastan. Se desgastan de una manera terrible. Pero además tiene personal de seguridad. El personal de seguridad tiene comida. Viáticos. Tiene viáticos, tiene todo tipo de prestaciones. ¿Le pagará también el Estado el alquiler de la casa o la simulación de la compra de la casa de la Colonia del Prado? Otra cosa que debe investigarse. Todo el pisto que ha ganado en todos los años de su vida, desde que inició de conserje hasta llegar a ser fiscal, y ahorita no sabemos de qué vive o quién le pudo haber dado un 029, una asesoría. Habría que investigar. Pero ni sumando todo y no restando ni un solo gasto en su vida, se puede comprar una casa en la Colonia del Prado. Seguro. Hay que ver si está en nombre de ella o a nombre de un testaferro, ¿verdad? Porque pero todavía que voy a utilizar un testaferro. Sí, porque es lo que usualmente hacen para evadir la investigación. Pero evidentemente ahí ha vivido y hay que ver cuál era el título que tenía para ocupar ese inmueble, ¿verdad? Y particularmente la persona que se lo alquiló, si es que se lo alquiló. El empresario. Si es que se lo permutó, si es que se lo vendió. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo pagó? Que se pagó. ¿Con qué cheque pagó mes Si con es mes? que no le pagaron a ella otra cosa, adjudicándole en pago ese inmueble. Porque los favores los pagan los empresarios de muchas maneras, no necesariamente con dinero. Otorgarle un inmueble, ya sea en uso o en propiedad, a un funcionario público es una manera de pagar los favores. ¿Es serio? Es especulado. Muy bien. Breve pausa, doctor. Muy bien. Tenemos visita, 2 valientes abogados en el próximo segmento. Muy bien. Gracias, breve pausa.